Bienvenidos amigos una vez más, espero estén muy bien. El día de hoy tenemos un gran invitado aquí en la entrevista y pues bueno, ya lo vieron, David Patiño está con nosotros el día de hoy y para los pocos que no lo conozcan, cuéntanos, ¿quién es David Patiño? Gracias, Mao. Pues gracias por invitarme. Al contrario, Bueno, gracias a ti. soy actualmente entrenador de fútbol profesional y fui jugador profesional hace muchos años, en los años 80 y en los 90. Jugué profesionalmente en primera división para Pumas, para Monterrey, para Pachuca. eh, y jugué en Estados Unidos un año, jugué para la selección nacional desde el año 89 hasta el 96. Como jugador y como entrenador desde el 2006 he sido entrenador de varios equipos, de primera división Morelia y Pumas, y de liga de ascenso, pues varios más, ¿no? Como Morelia, Mérida, eh, Toros Neza, Veracruz, Atlante por eh, ahí, ¿no? También. y, y Dorados. No, Atlante no me ha tocado dirigirlo todavía, pero sí, Dorados un año y bueno, pues sí, actualmente soy entrenador, también doy conferencias, en fin, este es a lo que me dedico ahora, Mau. Perfecto, pues se escucha bastante amplia la carrera, ¿no? Empecemos por el inicio precisamente. ¿Cómo decidiste llegar a jugar fútbol? O sea, cómo, más bien, cómo viste que era un sueño y que se podía lograr, ¿no? Desde chico, supongo. Claro, sí, ¿no? Bueno, así fue, Mau. Vamos, me gustaba el fútbol, como cualquier niño, y jugaba yo en la calle. Mi padre identificó que tenía cualidades, me apoyó y me empezó a llevar a diversos lugares para que yo practicara el deporte, bueno, el fútbol en este caso. Primero en ligas amateurs, ahí en la liga satélite, luego en la liga interclubes. Yo seguía jugando, jugaba en la escuela, en el equipo del colegio y así. Me fui destacando poco a poco y eso me fue dando lugares. Primero en el Mundial Infantil, en un selectivo que hizo el Club América en el año 81, 81, y luego ya más adelante ingresando a las Fuerzas Básicas de Pumas en el año 85. Pero ya siendo yo un adolescente, ¿no? Había jugado ya muchos años a nivel amateur y siempre mi intención y mi idea mía y por supuesto también de mi familia era apoyarme para yo poder jugar profesionalmente, lo cual se dio en el año 85 entrando a Pumas, a las fuerzas básicas, al equipo reserva y debutando en primera división en el año, llegué a Pumas en el 83 y debuté en primera división en el año 85. Así fue. Ok. Sí, pues todavía dentro de la misma institución todavía un ratito más Sí, estuviste, bueno, ¿no? llegas a los equipos pues chicos y vas creciendo, creciendo hasta llegar a primera división y a mí me tomó 2 años, 2 años y medio llegar del equipo reserva a jugar en primera división, que fue en el año 85. Claro. En ese entonces yo tenía 17 años cuando debuté en primera división. Debutas con 17 años, wow. 17 años, exactamente. Qué padre. ¿Y cómo te enteras o bueno, cómo te avisan a ti que te quedas en Pumas, en los inferiores, pero ya te quedas en Pumas? Fíjate que es un proceso muy largo. Yo jugaba a nivel amateur en las ligas y obviamente los visores de los equipos profesionales me veían a mí, a todos los jugadores, por supuesto, y veían en mí posibilidades de llegar a primera división, entonces me invitaban constantemente a los equipos. Por eso llegué a América en el 81 al Mundial de Clubes y estuve en Fuerzas Básicas de América un tiempecito. Me quedaba muy lejos, entonces ya no pude seguir en la escuela de la América, siendo más chavito de 12 años. Estuve también un periodo muy cortito en las Fuerzas Básicas de Cruz Azul. Todos me conocían y me valoraban mucho. Entonces siempre me invitaban para ir a hacer pruebas a los equipos profesionales. Ya en su momento, cuando tuve que tomar la decisión, decidí irme a probar a Pumas, porque visualizaba en Pumas la oportunidad de llegar a primera división más rápido, porque en ese entonces Pumas era el equipo que le daba oportunidad a los jóvenes. En la cantera. Entonces, exactamente, entonces, pues decidí yo y bueno, por supuesto, en este caso también mi familia, que Pumas era la puerta y fui a Pumas y ellos ya me conocían, o sea, no es que me hayan visto por primera vez
ya me habían visto en las ligas amateurs, entonces ya me conocían, ya sabían que yo tenía nivel para competir y lo único que hicieron fue registrarme para competir por Pumas a partir de ese año con el equipo de reserva profesional. Perfecto, qué Así es, padre. pero es el camino que todos los jugadores seguimos. Sí, 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 te Ujú. digo. ¿Y ese mismo día te dijeron si te quedas el día que llegaste o te tardaste un poquito en todavía? No, 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 yo bueno, llegué a la pretemporada y a la semana ya me pidieron mis papeles para registrarme. Eh, vamos, ya estaba entrenando yo con el equipo, entonces ya me iban a registrar, ya obviamente me llamaron a la directiva para que firmara mi primer contrato profesional y pues así fue. Firmé mi primer contrato profesional eh, y ya me quedé en el equipo pues, durante ese tiempo. Claro. Y ahora, de pasar, ¿cuándo es tu primer llamado ya con el equipo titular, con el equipo grande y qué sentiste también? Claro. Pues es un proceso largo, Mau. Esto no pasa de un día para otro. Yo estaba en el equipo reserva, empecé a jugar con el equipo, tuve una lesión muy grave. Justo cuando empecé, me fracturaron la tibia, me tardé 6 meses en recuperarme. Después me recuperé y poco a poco fui tomando lugar, convirtieron en titular en el equipo reserva. El equipo reserva, haz de cuenta, es el siguiente equipo del primer equipo. Y éramos todos jóvenes, todos entre 15 y 17 años, todos más o menos teníamos esas edades. Yo en ese entonces tenía 15 años, 15, 16, 15 años. Y bueno, pues empiezas a destacar, los entrenadores te empiezan a ver, de repente hace falta algún jugador en la primera división y te llevan a entrenar con el equipo y es como que vas entrando de a poquito. Luego, en ese entonces, me llamaron seguí jugando con Pumas, pasé del equipo reserva al equipo de segunda división, que era el equipo de Pumas ENEP. Fui campeón goleador, fui un jugador muy importante para el equipo y me vieron en las selecciones nacionales menores y me llamaron a la selección para integrar el equipo de México sub-20, teniendo yo 16 años, que iba a jugar Wow. la Copa del Mundo de Rusia 85, Rusia 85. Ok. Entonces llegué a la selección con jugadores que ya muchos de ellos jugaban en primera división, a la selección sub-20. En ese entonces no había sub-17, no había infantiles, solo había el equipo sub-20 y la selección mayor. Ok. Entonces me llamaron, yo era el más joven, aprendí muchísimo, fui al Mundial de Rusia 85 y regresando del Mundial debuté en Primera División, me subieron al primer equipo y debuté en Primera División con Pumas, contra Cruz Azul. Contra Cruz Azul, qué padre. Ujú. ¿Jugaron en casa ese partido? ¿Debutaste en casa? En casa, sí, en casa, en Seúl, creo que era un jueves en la noche y fue la primera vez que entré en un partido de Primera División, entré como unos 20 minutos. Y fue muy padre. Ese partido lo empatamos, empatamos 1-1, me parece. Y de Ok. hecho, la jugada del gol nace de una jugada que pasa por mí, que hago un tiro a gol, pega en el poste, llega otro delantero y mete el gol. Y Ah, bueno, ok, sí. empatamos ese día, empatamos. No metí gol yo, pero bueno, debuté, jugué 20 minutos y ahí estuve peleando para ser titular todavía mucho tiempo más, ¿no? Porque no son cosas que pasen de un día para otro. Claro. Y de esa misma camada donde estabas tú, salieron muchos, bueno, no muchos, pero salieron también más jugadores con los que coincidiste después ya siendo titulares en el primer Sí, equipo. claro. ¿Sí? De mi generación, pues te destaco a dos muy importantes que eran Beto García Aspe, que fue campeón, que fue seleccionado nacional mucho tiempo y capitán de selección nacional, y Memo Vázquez. Memo Vázquez, también es de la misma generación que la mía, y de generaciones de jugadores que subieron conmigo también al primer equipo, pero más jóvenes. eh, Fue jugadores como Luis García, que es un poco más joven que yo. Ok. Él debutó como año y medio después que yo, pero también tuvo una carrera magnífica en Pumas. Eh, no sé, se me ocurre el Campos, mismo Jorge Campos llegó un poquito después que yo también. Él debutó en primera división como 2 años después que yo, y es un poco más grande de edad que yo, pero
también hizo una carrera fantástica. Por ejemplo, ¿no? Son Claro, los ejemplos así, los más visibles porque así como yo, hubo muchísimos jugadores que pasamos por Pumas. En ese entonces Pumas era básicamente puros jugadores de la cantera y muy poquitos jugadores extranjeros, veteranos o extranjeros. claro. No como ahora. Ahora ya hay muchísimos extranjeros. Ujú. Sí, sí, Sí. un poquito más adelante tocamos el tema, nada más para Ujú. terminar esta parte como jugador. Cuando, por ejemplo, vas a Estados Unidos, que esto ya es un poco después, incluso pasaste antes por Monterrey, ¿no? De Monterrey vas Ajá. a Estados Unidos. Así ¿Cómo es. es el movimiento? ¿Ya tenías con la familia, vas solo? ¿Cómo Ajá. pasa esa parte? No, bueno, yo me casé siendo jugador de Pumas. Ok, Mis hijas nacieron cuando yo era jugador de Pumas todavía. Y luego fui a Monterrey y en Monterrey estuve varios años y hasta que me invitaron a jugar en la Major League Soccer en Estados Unidos, no, vamos, la forma como yo lo hacía era que me llevaba siempre a todos. Entonces, pues siempre estuvimos juntos cuando me fui de México a Monterrey, de Monterrey a Estados Unidos, de Estados Unidos a Monterrey otra vez, de Monterrey a Pachuca, de Pachuca a Querétaro, de Querétaro al DF otra vez, y así, toda la vida yendo a donde yo fuera, ¿no? siempre Hasta con ya todos. cuando ya mis hijos se hicieron grandes, pues ya entonces ya empecé a ir solo a los lugares, pero ya estoy ya fue de entrenador, ya Sí, hace claro. poco. Ah, ok, ok. Está bien. Y regresando un tantito nada más a la parte, digo, no sé si para ti también es como la parte más importante en Pumas, que sobre todo pues es uno de los equipos que creo yo recuerdas con más cariño, pero en la temporada 90-91 es cuando quedan campeones, ¿no? Así es, hijo. Ujú. Y quedan campeones además jugando contra el América. Ujú, exactamente. Sí, sí Y, Pumas, vamos, la historia de Pumas es una historia muy rica por muchas razones, pero Pumas se empieza a hacer un equipo grande por su ideología por esa, vamos a decir, política interna que le imprimió en ese entonces la directiva, en donde empezaron a surgir jugadores muy importantes jóvenes que les dieron la oportunidad en Pumas, como Hugo Sánchez, como Luis Flores, como Manuel Negrete, que son más grandes que yo ellos. claro, Y entonces se generó como una ideología y una forma de ver el fútbol diferente a como la veían todos los demás. Pumas era diferente. Jugamos en los años 80 contra el América de dos finales antes, es decir, se jugó la mm, final del 84-85, en donde eh, América ganó, y luego la final de la 87-88 ya me tocó jugar a mí de titular esa final, y que ajá, también perdimos contra el América. Y luego la tercera final fue en la 90-91, que era como pues ya después de un proceso muy largo de años en donde los jugadores van madurando, pues ya un momento culminante de la historia de Pumas. Y a partir de ese entonces, pues se generó, de toda esa década se generó el clásico capitalino Pumas América. así Y es. obviamente esta noción de ver a Pumas como un equipo grande por su ideología, no por su dinero, porque nunca ha tenido dinero Pumas, sino por su ideología. Equipos que han tenido dinero y que son grandes, pues sí, como América, como Cruz Azul, Claro, o como Chivas, ¿no? Aunque Chivas también es por su ideología, Chivas por el hecho de haber tenido desde el inicio la política de jugar siempre con jugadores mexicanos, ¿no? Entonces, así es. eso obviamente también le da una identidad diferente. Y obviamente haber sido campeón durante muchísimos años en otras décadas. Eso Por de que eso, Chivas jugara, nada más rápido se me viene a la mente que eso de que Chivas solo juega con mexicanos, ¿te hubiera gustado formar parte de Chivas? sí, de hecho, cuando salí de Pumas, realmente la intención que hubo mía y de parte del fútbol en general es que yo me fuera a Chivas. Wow, Pero hubo en ese entonces, justo el año en que yo salgo de Pumas, se hace el draft cambia las reglas y entonces ya no me fui a Pumas, sino me fui a Monterrey. Pero bueno, son cosas que ocurren, ¿no? Que ocurren, claro. no me arrepiento, la verdad me fue también muy bien en Monterrey, pero sí, 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 sí me quedé con esas ganas de haber jugado, para Chivas, por el hecho de ser mexicano por un lado, por otro lado también por el hecho de haber en ese momento sido una figura importante en el fútbol mexicano, ¿no? Es decir, era seleccionado nacional y estaba en mi mejor momento. Entonces, Exacto. sí me hubiera gustado, pero bueno, no se dio.
no se dio. Pero bueno, de todas maneras, ese título con Pumas también representa mucho, ¿no? Y, y precisamente en el Azteca, en el partido de ida, metes un golazo y mucha gente se acuerda más del de Tuca porque es el que cierra la final en casa, ¿no? Pero ese gol que tú metes en el Azteca. De América. Nos decía, platicando con Enrique Rodón, he marcado muchas veces a Luis García y no me ha anotado, ahora resbaló y vino el gol de Luis. Ahí la oportunidad, la fabrica Patiño, tiro, ¡gol! Derechazo al ángulo, ahí donde las arañas hacen su nido. La pone en el ángulo Patiño, un golazazo. La marca de Alex Domínguez se lo quita y vean cómo le pega el balón para hacer un enorme gol Patiño. Una bella jugada, la prende y nuevamente Pumas en el primer minuto, igual que en el primer tiempo, vuelve a anotar. También es un golazo que además en el global pues hace la diferencia. Y pero bueno, no sé si para ti podría ser ese uno de tus mejores goles o Sí, tampoco es. sin duda, todo lo que representó, por el momento, obviamente por el momento familiar, todo estaba perfecto. Y sí, ese fue sin duda, ese momento, la final del campeonato de Pumas de la 90-91, eso más la Copa América 93, Claro, todo ese tiempo entre el 91 y el 93, yo pienso que fue la etapa más productiva de mi carrera, la etapa en donde mejor me fue, a pesar de que en los 80s me fue súper bien después de la final de la 87-88, siendo titular y luego convirtiéndome en capitán del equipo, en fin, muchas cosas que son importantes. Mi época más mejor me fue como jugador es entre el año 90 y el 93 a finales de 93, principios claro, de 94, así, en Copa América 93 con selección nacional y después, bueno, lesiones y ese tipo de cosas pues hacen que vayas como que de un lado para otro. exactamente, Pero bueno, justo. la verdad muy contento con la trayectoria y con todo lo que vino ocurriendo después. Qué bueno, me da mucho gusto también eso. Y ahora hablando también un poquito justo en esta etapa de selección nacional que comentabas, ¿no? Con Copa América y pues también te tocó jugar eliminatoria para el Mundial del 94. Es cierto que David Patiño no va a un Mundial, pero también es por mucha mala suerte, ¿no? En ese sentido, digo, yo creo que hasta cierto punto, por lo que también me venías comentando, pues obviamente eran como dos mundiales que se podían presentar eh, perfectos para tu carrera, ¿no? Entonces, porque juegas eliminatoria para el 94 y para el 90 no hubo mundial, porque, bueno, no hubo mundial para México por el tema de los cachirules, ¿no? ¿Por qué no vas al 94? Pues vamos, ese torneo fue un torneo muy regular para mí, el torneo previo al Mundial. Regular quiero decir, cambié de equipo, me fui a Monterrey. Fue después de Copa América 93 que me fui a Monterrey. Y yo venía arrastrando una lesión antigua de rodilla que se me recrudeció ese año y se me volvió muy grave ya cerca del Mundial. Entonces, tuve que tomar la decisión de operar mi rodilla y no me alcancé a recuperar para competir para el mundial, porque era muy cercana al tiempo, había muy poquito tiempo para poderlo hacer. Claro. Entonces, pues no, son ese tipo de cosas que te ocurren sin que tú lo tengas previsto, ¿no? Pero bueno, el caso es que me operaron y no me pude recuperar para el Mundial, lo cual pues sí, lamento muchísimo porque hubiera sido una opción magnífica para mí, pero bueno, así son las cosas. Claro, sí, digo, lástima justo eso y que en el 90 no hubiera mundial para México, ¿no? Justo esa selección, a pesar de que tú para el 94 ya estabas jugando en Monterrey, esa selección venía pues prácticamente con una base de Pumas, con Mejía Barón como director técnico y es también lo que hace a la selección dar un buen papel en la Copa América del 93, ¿no? Ujú. La Copa América del 93, como bien ya venías mencionando, es, pues yo creo que para ti,
podría ser uno de los momentos con selección más importantes en tu carrera, ¿no? Sí, claro, toda la Copa América 93 y la eliminatoria del Mundial 94, que también me tocó jugarla completa como titular en la selección. Entonces, vamos, toda esa época fue muy rica en experiencia para mí y en desarrollo futbolístico y en aprendizaje, en fin, todo lo que pasó durante esos años. Pero sí, Así es. lamento mucho que no haya podido sostener mi lesión, vamos, hasta después del Mundial. Un poco Pero más bueno, claro. así pasa. ¿La Ujú. lesión era en el ligamento cruzado o donde, de la rodilla? Tenía yo un Ah, desgaste articular muy profundo, producto de una fractura previa que había tenido la que te había dicho en el ujú, 83, que me fracturaron. con- Entonces, vamos, eh, esa lesión se me fue presentando de ciertas maneras durante mi carrera hasta ese momento, hasta el año 94. Mm. Sí, pues qué lástima. Obviamente nos quedamos con ganas de ver a David en un mundial, pero bueno, la Mm. Copa América me parece que es un buen parámetro porque además la selección queda subcampeona teniendo su mejor participación en una Copa América y tú haces un gol en el partido contra Argentina, luego haces otro contra Perú y también en la final es cuando le hace el pase a Hugo, ¿es en la final ese gol? Sí, ¿no? No, bueno, la final contra Argentina juego medio tiempo, Ok, salgo en medio tiempo, pero no, en efecto, le hice un gol a Argentina, que el gol viene de una falta en donde Hugo Sánchez se madruga al rival y me da el pase y yo hago el gol. Y el otro es una gran jugada del equipo después de llevar la pelota de un lado para otro, de Hugo se la da a Sague a mí y el gol contra Perú. Y bueno, una magnífica actuación también de todo el equipo, pero también mía en la semifinal contra Ecuador, en donde claro. hice jugadas muy importantes y obviamente en donde hay una jugada en particular con Hugo, en donde hacemos una pared dentro del área y casi y la sacan de la raya, ¿no? De hecho, Sí, de ese tiro de esquina se deriva el gol de Hugo ese día contra Ecuador. contra Ecuador. El caso es que son muchas experiencias muy padres, Mau. Claro, sí, me imagino. Ahorita que estabas diciendo justamente un madruguete, este, ¿el madruguete lo tenían ensayado? ¿Cómo funcionó? La pelota le cayó, falta contra Hugo Sánchez, falta, infracción del jugador Ricardo Altamirano. Ricardo Altamirano, falta sobre Hugo Sánchez, se viene cobrando, viene el remate. ¡Gol de David Patiño! Bueno, éramos compañeros de habitación, Hugo y yo, y hablábamos de ese tipo de cosas. Hicimos muy buena amistad en ese tiempo y él siempre me dijo que estuviera pendiente cuando hubiera una pelota parada, un foul, porque normalmente los cobraba y le gustaba mucho estar atento por si podía sacar ventaja en, en, en esas situaciones. Ujú, Entonces, pues yo le dije que sí. Me acuerdo claramente como anécdota que ese día era un foul cerca, en los linderos del área, muy cerquita, y todos los jugadores de Argentina, pues obviamente ellos pensaron que Hugo Sánchez iba a tirar a gol porque lo hacía así en el Real Madrid. ujú, Entonces, no cuidaron en ver los entornos y yo estaba solo, estuve solo todo el tiempo. De hecho, me sorprendía lo solo que estaba y volteé a ver a Hugo, le dije, o sea, con la mirada le pude señalar que estaba solo. Él me vio sí, y en vez de tirar a gol, me dio el pase por el lado de la barrera y fue el gol y fue el el gol. primer gol contra Argentina. Y aparte ese partido en particular es muy bonito porque creo que es uno de los mejores partidos que ha jugado México fuera de México históricamente contra un equipo que venía de ser finalista en el Mundial anterior, en fin, que tenía obviamente una plantilla que Bastante, jugaba casi toda en Europa y que tenía claro, jugadores impresionantes, ¿no? Entonces, y nosotros compitiéndoles de tú a tú, pues eso fue algo que normalmente no hacía México hasta esa época. Ahora ya lo hace claro. con mucho Ahora, más frecuencia, pero en esa época era algo raro. exacto.
exactamente. Y bueno, para pasar un poquito también a tu carrera como entrenador, terminas tu carrera como futbolista en la temporada 2001-2002, más o menos. Termino mi carrera como jugador en el año 2000. En diciembre ¿2000? del año 2000 yo jugué para Pachuca, fui campeón con Pachuca en el 99 Ok. y después en aras de volver a jugar y de volver a sentir la cancha, porque entonces ya era yo suplente en Pachuca, Ujú. me voy a Halcones de Querétaro para jugar en Liga de Ascenso y juego en ese equipo algunos partidos. Luego, como es filial del América, me llevan a la Libertadores con el América en el año 2000. Ujú. Soy suplente en la Libertadores con el América y luego juego mi último torneo con Toros Neza, que había recién descendido a Liga de Ascenso. La Liga de Ascenso. Yo quería, te digo, volver a estar en la cancha, volver a ser titular, volver a pisar, a tener esa responsabilidad. Y bueno, de esos dos torneos finales me lo dieron. Bueno, fui titular en los equipos y jugué bien. Desafortunadamente, cuando estaba en en el primer torneo, tuve una lesión de la cual no me recuperé bien, y que no había tenido yo nunca antes, que era una lesión muscular. Al Ok. final del torneo, entre de común acuerdo con la directiva, pido descansar un torneo para poderme recuperar de esta lesión que era muy recurrente. Ok. Y después de esos 6 meses ya decidí no volver a jugar. Ya era muy joven todavía, pero decidí ya no jugar. Tenía yo 33 años. Sí. Entonces, ya en ese momento me retiro, en el año 2000, y ya empecé a prepararme para ser entrenador después de esa decisión. Perfecto. Entonces, bueno, algo que no muchos saben, seguramente, David Patiño jugó en el América, o bueno, por lo menos estuvo en el América en un torneo como la Libertadores, y ya después, para la temporada 2006, me decías al principio, es cuando llegas a ser entrenador, ¿no? Sí, te digo, el año 2000 me retiré y me estuve preparando de diferentes maneras. No tomé mi curso de entrenador ya retirado, mi Ok. carrera de entrenador la cursé ya retirado y formé una escuela de fútbol, formé algunos equipos para jugar en ligas infantiles. Luego trabajé con un equipo de tercera división como asistente, eh, y aprendiendo todo eso. Y después de que ya terminé mi carrera como entrenador profesional, recibí la invitación del equipo Santos Laguna en el año 2006. Pasó mucho tiempo porque te digo, hice toda la carrera ya retirado. En el año 2006 me invitan a dirigir el equipo sub-15 de Santos Laguna para empezar mi carrera y pues lo empiezo a dirigir. Me voy a Torreón, somos campeones. Al siguiente año dirijo el equipo de segunda división en Santos, que fue a jugar el torneo de Viarello en Italia y tuvimos una participación fantástica en ese torneo en el 2006 finales, o enero del 2007, creo que era en enero del 2007 cuando se hace el torneo en Viarello. Y luego regreso y me invitan en ese mismo momento a dirigir Liga de Ascenso con Morelia. En ese entonces todos los equipos de primera división tenían filial en Liga de Ascenso. Y me invitan para dirigir Morelia. Me voy a Morelia, me vas muy bien, muy, muy bien. Y después de ese torneo me invitan a formar parte del primer equipo como parte del staff, como un auxiliar institucional. Ok. Y me quedo como auxiliar en el primer equipo de Morelia. Al final el entrenador que estaba no se queda, acaba yéndose, y faltaban 4 partidos y precisamente para no acelerarse me piden que tome el equipo de manera interina. Ujú. Lo tomo de manera interina y nos va muy bien, llegamos a la liguilla, le eliminamos al América en el repechaje y me quedo como técnico al siguiente torneo. Y bueno, como todos, iba bien, pero los directivos tenían algunos recelos, acabo saliendo en la fecha 10 Ok. pero me quedo en la institución dirigiendo a los equipos filiales de Liga de Ascenso durante muchos años hasta llegar y ya después pues se va dando mi carrera de diferentes maneras hasta que tomo la decisión de regresar dirijo a Mérida de Liga de Ascenso, somos campeones, peleamos el ascenso,
luego a Toros Neza, un gran equipo, jugando muy bien, y luego tomo la decisión de regresar a Pumas para buscar tener una oportunidad como entrenador, y la peleo porque llego como director técnico de equipos menores, del equipo sub-20, Ujú. y después de 5 años, yo llego en el 2013 a Pumas, Pumas. dirijo del 2013 al 2016 al equipo sub-20. En el 2017 me suben como auxiliar de Paco Palencia, primer equipo, y cuando se va Paco, llega Sergio Egea, yo salgo del equipo, me invitan para ser director de Fuerzas Básicas, soy director de Fuerzas Básicas durante un breve periodo de tiempo en Pumas, y luego Sergio Egea desafortunadamente no termina el torneo y me piden ser interino de Pumas otra vez en un momento dificilísimo, Ujú. y me quedo como director técnico de Pumas en el 2018. Claro. Ese 2018 fue un año de éxito para el equipo en todos sentidos, y bueno, como todo, ¿no? Salgo en el 2019 de Pumas, y ahora pues estoy como, vino la pandemia después, estuve en Dorados durante la pandemia, un año difícil, y Así es. luego, bueno, pues buscándole, y en eso estoy. Fui a probar suerte a Costa Rica Está rica. hace como 8 meses, me fue Ajá. bastante bien, una buena experiencia, regresé ahora y a seguir buscando, Mau. Así Qué es la bueno. carrera del entrenador. Claro, sí, moverse bastante. Eh, Regresando un poco nada más tantito, cuando ya vuelves a tomar a Pumas como director técnico en primera división, que precisamente es después de que destituyen a Paco, bueno, se va Paco Palencia. No, eh, no fue justo cuando se va Paco. Cuando se va Paco, claro, yo me voy con él. Se sí, queda Sergio Gea, y luego a Sergio no le va bien, entonces me piden que me quede como técnico interino después de Sergio. así Y es. bueno, lo mismo, misma historia que con Morelia, les gusta lo que hago. Y al siguiente torneo logramos sacar el equipo del último lugar, calificamos los 2 años. Exactamente. En una nos eliminaron en cuartos de final, en el siguiente nos En eliminaron en semifinales, semifinales, pero bueno, y así fue, claro, ujú. así, Pero sí, no fue justo. cuando fue Paco, no fue cuando salió Paco, sino cuando salió Sergio. Sergio, sí, ya Ujú. regresas, tienes esos últimos juegos como interino y te quedas para las siguientes dos campañas, ¿no? Que precisamente, Exactamente. como bien decías, Pumas venía jugando muy diferente a lo que se había notado un poco antes. Desde mi punto de vista, incluso, por ejemplo, tenía bastante tiempo que Pumas no podía con Tigres, ¿no? En una liguilla, por ejemplo, y Ujú. eliminan a Tigres con un gran partido en CU, el Así 3-1 es, en CU, y así es. ajustaron bien, me parece, en el Volcán, ¿no? Porque ese resultado que se saca en el Volcán, es un empate, se puede venir a Ujú. trabajar en casa. Y luego, de hecho, yo me acuerdo de ir a ese partido, el 1-1 en CU contra el América, y luego sucede algo completamente extraño, a todas luces muy raro. A mí me parece que fue algo complicado, pero te lo quería preguntar nada más porque se van al medio tiempo en el Azteca 2-1 y el final del partido pues ya es catastrófico para los universitarios. Entonces, mi pregunta nada más es, ¿tú qué crees? ¿Cómo sentiste al equipo? ¿Qué crees que pudo haber pasado? Porque se cierran bien el primer tiempo, yendo 2-1 abajo nada más. Mira, nada más te corrijo esto. No nos fuimos 2-1 a medio tiempo, nos fuimos 3-1. Eh, íbamos, 1-1, íbamos empatados como por el minuto, no sé, 30, 35 del primer tiempo, y en una táctica fija nos hacen un gol. Ujú. eh, Nos hacen un gol en un centro de tiro de esquina, que evidentemente es una falla, pero es una falla personal, es una falla individual, porque pues eso nos pega mucho, el 2-1, pero sobre todo el gol que nos pega más emocionalmente es el tercero, que es antes, justo en el minuto 45 del primer tiempo. Ya se va a terminar el primer tiempo, Sí, es un error puntual en donde perdemos la pelota en la salida. ujú, Y bueno, pues nos acaban haciendo el 3-1. claro, Evidentemente el momento emocional del equipo en el 3-1, en el vestidor, era difícil. De todos claro, modos, hice cambios para buscar recuperar. Necesitamos nosotros por lo menos empatar el claro. partido.
iba a ser difícil porque íbamos perdiendo ya 3-1 en el Azteca. Pero bueno, el caso es que saco a un volante de contención, meto a un volante de ataque, y, y bueno, salimos al segundo tiempo, pero realmente el problema emocional del equipo ya venía desde el primer tiempo, pero el segundo tiempo, desafortunadamente, en la primera jugada del segundo tiempo es un tiro de esquina en contra, nos hacen el 4-1 y ahí es donde realmente el equipo se cae. Claro. Si bien ya venía mal desde el final del primer tiempo, el hecho de combinar un gol en el último minuto del primer tiempo y un gol en el primer minuto del segundo tiempo es muy difícil de revertir. Claro. Obviamente se buscó con el control de daños, pero ya era muy difícil. Obviamente hubo cierta anarquía interna en donde los jugadores empezaron a tirar la toalla, cosa que no debía ocurrir, pero bueno, a veces ocurre. Claro. Y ya es difícil de controlar. Entonces, de ahí se deriva pues que el equipo no haya, realmente en el segundo tiempo haya sido terrible para nosotros. Exacto. Justo. Pero bueno, no hay justificaciones, lo cierto es que ocurrió, como le ha ocurrido a otros equipos en la historia, Claro. no nada más a Pumas, le ha ocurrido a varios equipos, Sí. incluido al Barcelona, incluido al Paris Saint-Germain, incluido al Real Madrid. Entonces, sí, fue un golpe muy duro para mí y para la afición de Pumas y para Pumas, por supuesto. Pero bueno, no se tomó en cuenta no se tomaba en cuenta que, vamos, se pasó por alto el año que había sido, lo importante que había sido el haberle podido ganar a Chivas después de 30 y tantos años en Guadalajara, Guadalajara. el haber hecho más de 30 puntos, el haber batido récord de partidos Invicto en casa. de puntos de visitante, en fin, muchas Claro. cosas que se hicieron muy bien y que hoy en día pues sostienen el proyecto, ¿no? Porque Claro. después de varios años, haber llegado a esa semifinal y haber tenido ese torneo, pues sostuvo esta ideología que el equipo venía pues retomando, ¿no? Desde que entramos nosotros, entró la directiva que entró que entró y obviamente yo como director técnico. Claro, exactamente, que justo al tú haber estado en fuerzas básicas, me parece que tienes pues una visión distinta a algunos otros entrenadores que habían pasado por Pumas, pero que no concebían al mismo nivel la idea que tú tenías de haber sido jugador de Pumas, de haber sido canterano, y después que pues tú viviste todo ese proceso también como entrenador, ¿no? Cuando tú llegas a fuerzas básicas, perdón, al primer equipo proveniente de fuerzas básicas, supongo que te das cuenta también que hace falta justo eso, ¿no? O sea, realmente la identidad otra vez de la casa. Pues sí, bueno, era algo que yo ya veía desde antes, pero también se necesita el apoyo de la directiva para eso. Entonces sí, este, la directiva al que entró en ese momento tenía esa misma visión y yo, a diferencia de todos los entrenadores que hay, porque sigo teniendo esa misma visión, sí corría riesgos, sí me gusta, sí pienso en los riesgos que significaban, pues, competir con chavos de la cantera, sin haber tenido equipo jugadores seleccionados desde 10, 12 años antes, que es mucho tiempo. Entonces, pues sí, soy un entrenador diferente en ese sentido, soy un entrenador que se la juega Claro. y que asume responsabilidades, cosa que no todos hacen. Pero pues así es, ¿no? Ni modo, a veces el riesgo que tomé, afortunadamente te digo, permite que hoy en día, si bien ya no se ve tanto, pero haya todavía jugadores de cantera ahí, haya esas ganas, ¿no? Claro. Que la misma rectoría o la misma directiva del club pues mantienen como política interna. Perfecto. Pues ya casi para terminar, nada más quería saber este punto de vista porque fue tu entrenador, fue alguien que representó mucho para Pumas. Hoy regresa, bueno, hoy no, pero tiene muy poco tiempo de que regresó el doctor Miguel Mejía Barón a Pumas. ¿Crees que ahora como directivo pueda traer también cierto pues, de este trabajo del que vienes hablando, que se trabaje ahora con él al mando del proyecto deportivo de una mejor manera? Sí, yo creo, sí, Miguel fue mi maestro en todos sentidos, es el entrenador al que me gusta emular cuando soy entrenador yo, yo copio
lo que él decía, todo lo que aprendí en su gestión, tanto como entrenador de Pumas como selección. Y sí, es una realidad que desde el momento que llegó Pumas cambió completamente la cara, y revivió otra vez algo que venía pues a la baja, ¿no? Entonces, sin duda, el hecho que esté ahí, él le va a dar a Pumas otra vez lo va a revitalizar, lo revitalizó el torneo anterior, y yo creo que este torneo también. Y yo creo que poco a poco podría llegarse a pensar en retomar todo ese trabajo que viene de abajo, de fuerzas básicas y que le dan identidad al equipo. Hoy vamos, hay se pueden vislumbrar algunas posibilidades con un par de jugadores que han aparecido y que necesitan tener continuidad y ojalá la tengan, ¿no? Claro, Hoy todavía no la tienen, hoy todavía toda la delantera y todo el sistema de ataque del equipo es prácticamente de jugadores extranjeros, pero ojalá poco a poco vaya modificándose eso. regresando a eso, exactamente. Ujú. Perfecto. Y justo, bueno, en estas últimas preguntas, el caso, por ejemplo, de Eric Lira, que fue un chavo igual que surgió de la cantera, que estuvo mucho tiempo en este proceso de estar en Pumas, y que se deshagan bueno, de él más bien tan rápido en el sentido de decir, pues yo creo que todavía tenía para darle a Pumas y entonces que tal vez saliera otro equipo. Digo, no que Cruz Azul sea un mal equipo, ¿no? Y yo creo que tiene oportunidad, pero a lo que voy es ¿crees que se pueda sentir como que Pumas le urgía ese dinero y entonces se ha preferido sacrificar esa parte? Siempre es así, no es de ahorita, es de hace muchos años. Es decir, Pumas necesita hacer este tipo de transacciones para poder sostener su economía. La diferencia con otros de lo que ocurría cuando yo era jugador, no quiero sonar melancólico o nostálgico del tiempo como viejito, pero la diferencia es que si se iba a Eric Lira, había un jugador como Eric Lira, mexicano, que podía tomar su lugar. Claro, Desafortunadamente hoy Pumas, te digo, es un híbrido extraño, todavía no logra eso, ¿no? El jugador que tomó su posición no es de Pumas, no nació en Pumas, pero es mexicano por lo menos. Pero bueno, seguramente habrá otros jugadores que tomen ese lugar. Lo interesante de esto es, y Miguel lo debe saber muy bien porque él lo vivió con el ingeniero Aguilar Álvarez, era eso, era poder identificar a los jugadores que luego iban a tomar el papel del que se fuera claro, y que lo iban a poder hacer al mismo nivel que lo hizo el que se fue. claro, En Pumas la tradición es esa, se deshacían de sus mejores jugadores se deshacían de sus mejores jugadores mientras eran jóvenes, mientras tenían todavía carrera por delante, porque sabían que venía alguien atrás. claro, Se va Hugo Sánchez, se queda Luis Flores, se va Luis Flores, se queda Luis García, se va Luis García, se queda Jesús Solalde, esa secuencia, ¿no? Bueno, ese secuencia que proceso, existía, ¿no? Y así pasaba con todas las posiciones. Te mencioné los centros delanteros, pero claro, así pasaba también con los medios y con los defensores. Siempre aparecía uno nuevo que era tan bueno como el que se había ido, ¿no? ujú, Y pues yo creo que eso es a lo que se debería aspirar en claro, Pumas. Y yo creo que Miguel lo sabe porque lo vivió. así es, exactamente. Pues esperemos que por el bien del equipo así sea. Y por último, nada más, David, hoy, como bien me decías, sigue probando, ¿no? Incluso en el extranjero, fuiste a Costa Rica un tiempo, has estado moviéndote bastante. ¿Te gustaría mantenerte en las canchas, seguir buscando para seguir siendo entrenador? ¿O te gustaría cambiar, hacer algún otro tipo de, no sé si en el mismo ámbito deportivo, no sé, ser analista o Mm. así, o completamente te gustaría cambiar de rumbo? Pues eso lo va a decir el tiempo, Mau. Yo sí quiero seguir siendo entrenador. Voy a pelearla hasta el final. Y también, pues, tendré que empezar a diversificarme como lo hacemos todos en la vida, ¿no? A actualizarte, a adaptarte a los tiempos. Pero sí, yo sí me gustaría seguir en la cancha, que es lo mío, ¿no? Que es donde me Claro, siento más cómodo, en donde creo que puedo aportar más.
y también pues irme buscando opciones en otros ámbitos, ¿no? También eso es importante ya desde el punto de vista personal, pero sí, a mí me gusta la cancha y ojalá pueda permanecer ahí todavía un buen tiempo. Claro que sí, que así sea. Y Gracias. por la última, si no hubiera sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado hacer? Pues, hijo, a mí me ha gustado mucho todo lo que había alrededor. Era buen estudiante y yo creo que hubiera podido terminar una carrera, seguramente de otra manera, pero lo que a mí me gustaba más también era la música. Entonces, tal vez me hubiera dedicado a algo que tuviera que ver con la música, hubiera sido cantante o a lo mejor productor o algo así, algo que tuviera que ver con el arte. Qué padre. Pues, David, muchas gracias por acompañarnos hoy. La verdad es que una gran plática. Qué bueno que tuviste la oportunidad y ojalá te volvamos a ver pronto por acá. Gracias, Mau. Te mando un abrazo muy grande. Igualmente, pues muchas gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Y recuerden ir más allá del balón.